está el tema. Vamos a ver el tema la obra del Espíritu Santo, parte número 1. Vamos a iniciar con una lectura y le voy a pedir a mi hermana Jessica, yo creo que ya está lista, que lea por favor Juan 14, versículo 16 al 18. Amén. Y yo rogaré al Padre, y os daré otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Bueno, yo creo que esta es una buena definición acerca de lo que el Señor Jesucristo nos dijo del Espíritu Santo. Nosotros no somos huérfanos, somos el pueblo del Espíritu Santo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo está formado pues por los miembros de un cuerpo. Hay hermanos que son mano, etcétera, brazo, pierna, pero todo el cuerpo funciona y tiene vida por Cristo a través del Espíritu Santo. Entonces somos nosotros el cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo mora en nosotros. No estamos huérfanos. Eso lo dijo el Señor en Juan 14, 16, 18. Vamos a leer otro verso. Yo creo que pasen el micrófono para acá adelante. Obed le toca, por favor, y él nos va a leer la porción de Hechos capítulo 2. Versículos, bueno, tú sabes los versículos 1 y 2. Por favor, nos lees. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Hechos 2, versos 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de vientos impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Así es, gracias. Bueno, ahí estamos viendo algo muy peculiar. Primero, el Señor Jesucristo nos dice que no estamos huérfanos, que nos enviaría el Espíritu Santo. Y luego también vemos nosotros al Espíritu Santo manifestándose como un viento. Cuando el Señor Jesucristo dio la promesa de que vendría el otro, no se dio sino hasta que Él ascendió al cielo y les dijo: váyanse a Jerusalén y ahí esperen la promesa del Espíritu Santo. Estando todos unánimes juntos, dice la Biblia, estaban en un aposento alto, aproximadamente, no aproximadamente, un número exacto de 120 personas, de lo que había quedado de los 500 personas que habían caminado con el Señor durante 40 días y 40 noches. Realmente es admirable solo leer y pensar que fueron 500 personas las que vieron al Señor resucitado y las que caminaron con Él. ¿Qué les dijo en esos 40 días y 40 noches? ¿De qué les hablaría? No está escrito. Eso no quedó escrito. Eso lo escucharon nada más esas 500 personas, pero solo quedaron 120 de ellas, porque no esperaron el momento de que iba a descender el Espíritu Santo. Entonces, Obed acaba de leer de que estaban todos juntos y luego de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba, y ese viento llenó la casa a donde estaban todos sentados, y luego dice que se aparecieron como lenguas de fuego sobre la cabeza de cada uno de ellos, y comenzaron ellos a hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Ahí la Biblia más adelante deja ver que eran idiomas de la tierra, ya que habían judíos de diferentes, de Capadocia, del Ponto y de diferentes lugares de Grecia, judíos que hablaban diferente idioma y que por supuesto han de haber hablado el arameo, que era lo más común que se hablaba en Israel en ese tiempo.
y de igual forma tenían algún conocimiento del hebreo, pero lo más sorprendente para ellos fue que los judíos que vivían en Jerusalén, que eran de diferentes regiones de Israel, estuvieran hablando con ellos en su mismo idioma. Y no solamente en su mismo idioma, sino que hablaban grandezas, hablaban cosas de parte de Dios, hablaban cosas de Dios y ellos estaban sorprendidos. Es lo mismo de hoy. Usted sabe que los judíos están esparcidos por todo el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos Estados Unidos es el país que tiene más judíos que cualquier otro país en el mundo. En América, en el continente americano, el segundo país que tiene más judíos ciudadanos de ese país es Argentina. Y luego están en Bolivia, luego están también en alguna parte, también otros países de Sudamérica. En Centroamérica también hay pocos. En México hay, pero hay pocos. Pero la mayor concentración de judíos o está en Estados Unidos o está en Argentina y los países que son vecinos. Pero es lo mismo, es como que tanto judíos latinoamericanos como norteamericanos estuvieran en algún lugar donde no se habla ni inglés ni español y comenzase otros judíos a hablarles en su lengua natal. Eso fue lo que sucedió, pero todo eso fue obra del Espíritu Santo. Veamos entonces, y vamos a ver otro punto, las imágenes del Espíritu Santo en forma de viento. Leamos por favor Juan 3.8. ¿A quién le di Juan 3.8? Y pasen el micrófono, por favor. Tienes que prenderlo, ahí tiene un botón. On. Augusto, tiene volumen el micrófono. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, gracias, Karina. Como vimos ahí, es muy parecido a lo que está en Hechos 2, 1 y 2. El viento no se sabía de dónde vino, solo se oyó un ruido, un estruendo, un viento entró a la casa y llenó a todos los 120 del Espíritu Santo, era la promesa. Pero esto que acaba de leer Karina en Juan 3.8 fueron palabras del Señor Jesucristo, que Él expresa que el viento sopla, pero la gente lo escucha su sonido, pero nadie sabe de dónde viene ni para dónde va. Y entonces expresa, así es aquel que es nacido del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estará diciendo el Señor Jesucristo ahí? ¿Qué es lo que estará diciendo? ¿Será que está comparando nada más, haciendo una comparación del viento nada más? No, lo que está diciendo el Señor es que el que es nacido del Espíritu Santo va a ser guiado por el Espíritu Santo. Porque dice que el viento sopla, pero nadie sabe de dónde viene, ni nadie sabe para dónde va. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que así como el viento actúa de esa forma, no se ve, solamente se siente, el Espíritu Santo va a hacer como a Él le place. O sea, el Espíritu Santo no va a hacer como a nadie le place. El que manda es Él. O sea, Él toma a alguien y lo lleva a donde quiere y le indica qué va a hacer. Por eso dice, nadie sabe de dónde viene ni para dónde va. Entonces, el que es guiado por el Espíritu Santo nada más tiene que poner confianza en el Señor, en el Espíritu Santo, que Él sabe lo que está haciendo, pero Él es el Señor de la iglesia. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, ese es el punto 1. Estamos viendo la representación del Espíritu Santo como un viento. Sigamos entonces en Juan capítulo 20, versículo 21. Yo le di a alguien, por favor, pónganse todos ahí bien listos. A quien le toque ese versículo, por favor, léanlo y así vayan pasándolo. Juan 20, verso 21 y 22. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú.
No, pero es el 20, Me dio 21, 22. el capítulo 20. Volviendo Pedro, vio... Entonces vamos a corregir aquí. Eso es lo que dice, lo que acaba de leer es lo que dice en Juan 20, ¿verdad? Capítulo 20, versículo 21 al 22. 21, 22, correcto. Bueno, entonces vamos a corregir esta cita. Pero lo que yo quería que se leyera es: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, les dijo, recibid el Espíritu Santo. Yo creo que lo vamos a buscar. Es Juan 20, ¿verdad? Entonces estaba leyendo Melkin otro versículo. No, yo dije el Evangelio. Ah, bueno, entonces estamos bien. Fue Melkin el que no encontró el capítulo correcto. 20. Bueno, ¿lo leemos, Melkin? Por favor. Amén. Entonces Jesús... Pero lee el capítulo para que quede grabado y quede todo bien claro. ¿Dónde estás leyendo? Juan 20, 21, 22. Verso 21, 22. Bueno. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dio recibid el Espíritu Santo. Bueno, gracias. Entonces ahí lo que está hablando, lo que está describiendo el apóstol Juan, que es el autor de este libro, es que el Señor, ya estando con ellos, les dijo que recibieran el Espíritu Santo. ¿Y qué dijo? Sopló. O sea que ellos recibieron el Espíritu Santo, pero no tuvieron ninguna manifestación. No hubieron lenguas, no hubo lenguas de fuego sobre sus cabezas, no hablaron en idiomas de la tierra, no profetizaron, nada. Simplemente Él les dijo recibid, y lo recibieron con un soplo, pero no hubo entonces manifestación. Entonces, ¿qué nos dice eso, hermanos? Esto nos explica mucho, porque hay personas que cuando reciben a Jesucristo como Salvador, no hablan en lengua, ni tampoco profetizan. Pero entonces, ¿será que no tienen el Espíritu Santo? Sí lo tienen, porque el Señor le dijo a Nicodemo en Juan 3, capítulo 3, te es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo? Le dijo, pues hay que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, ¿qué es el agua? El agua es la palabra. Juan capítulo 1, versículo 1, ¿qué es la palabra? ¿Alguien recuerda lo que dice Juan 1:1? ¿En el principio qué? Ahí está, eso es lo que debemos de buscar. En el principio era el verbo. ¿Y qué es verbo? ¿Qué es verbo? La pregunta, escuchen, ¿qué es verbo? Acción y... No, pero algo más. Palabra y acción. O sea, el verbo se manifiesta de dos formas, en palabra y en acción. ¿Saben cómo? Por ejemplo, salte. Ese es un verbo, saltar. Yo salto, tú saltas, él salta, nosotros saltamos. Pero tiene que manifestarse. Entonces, salte, salto. Ese es verbo, palabra y acción. Entonces, le digo, es necesario que nazcas de nuevo, es necesario que nazcas del agua. Entonces, ¿qué es el agua? Verbo, palabra, y del espíritu, acción.
¿Me voy a entender? Entonces, ¿cómo alguien nace de nuevo? A través de la palabra, que es Cristo, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Verbo, agua, palabra, y luego a través del Espíritu Santo. Entonces, el que nace de nuevo nace a través de Cristo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona acepta a Cristo, no habla en lenguas, no profetiza, pero inmediatamente que nace de nuevo tiene el Espíritu Santo adentro. Por eso es que el Señor nos explica aquí que Él sopló sobre ellos para dejarnos esta figura escrita, pero ellos no hablaron en lenguas, pero recibieron el Espíritu Santo. Pero no recibieron manifestación, sino hasta el día de Pentecostés, en Hechos 2, capítulo 2 entero, ustedes lo pueden leer. Ahora quiero que leamos Génesis 2:7, hermana Sandra. Amén. Sino que subía de la tierra 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, entonces, ¿será que Adán recibió el Espíritu Santo? No, la pregunta es, ¿quiénes dicen que Adán recibió el Espíritu Santo? Levanten la mano. 2 manos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Quiénes dicen que no recibió el Espíritu Santo? Levanten la mano. 1, 2, 3. ¿Y Karen qué pasó? No levantó la mano ni para uno ni para la otra. No, pero la pregunta es, ¿recibió el Espíritu Santo sí o no? Entonces, Ángel dice que no, Jonathan dice no, Karen dice no. Pues ya Melvin ya había dicho que sí, bueno, cambió. No, pero está bien, por eso estamos aquí, estamos aprendiendo, ¿verdad? Porque, o sea, estamos aprendiendo. Entonces ahorita el hermano Ernesto levantó la mano para... Ajá, sí. No. Eso es exactamente lo que yo quería explicarles. Porque ahí lo que vemos nosotros, precisamente pensaba en eso, de que cuando el Señor sanó al ciego en el capítulo 9 de Juan, ¿qué hizo? Hizo lodo con su saliva y le untó de lodo los ojos y lo mandó a que se lavara. Entonces, ahí sucedió un milagro creativo. Ese fue un milagro creativo. Yo pensando en eso, lo que comprendo según lo que dice Génesis, capítulo, me parece que es el 2, o el 1, cuando crea al hombre, es que el Señor hizo de la tierra un ser. Lo formó y le dio forma de hombre. Y luego le sopló en su nariz. Entonces, ¿qué hubo ahí? Ahí hubo una creación. Porque el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando estaba el muñequito hecho ahí, no tenía la semejanza de Dios. La tuvo cuando recibió el aliento de vida. Pero eso no fue el Espíritu Santo. Eso no fue el Espíritu Santo, eso fue aliento de vida. O sea, le dio vida. Porque dice la Biblia que el Señor es el Padre de los espíritus. O sea que el Espíritu Santo es Dios mismo, pero cuando Él sopló, esta versión dice un ser viviente. O sea, vino a ser un ser viviente. Otras versiones dicen Él vino a ser una alma viviente. En cambio de Cristo, dice que Jesucristo no es alma viviente, sino que dice que Cristo es espíritu
vivificante, al contrario de Adán. Recordemos de que la Biblia llama al Señor Jesucristo el segundo Adán. ¿Por qué? Porque el primero falló. ¿Pero qué era el primero? Ser viviente. Le soplaron su nariz y vino a ser un ser viviente o un alma viviente. Vamos a ver entonces qué sucedió con Jesús. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, ¿qué recibió? ¿Qué recibió? Ahí es donde se cumple lo que dice que Él es espíritu vivificante. Espíritu vivificante. Porque el espíritu de Cristo mismo, porque Jesús, su espíritu, estamos de acuerdo en lo que estamos hablando. ¿Qué fue lo que el Señor dijo en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo. ¿A qué espíritu se estaba refiriendo? Al de Él, el espíritu de Cristo. No, el espíritu de Cristo. Cristo, Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él era hombre 100% en su humanidad. Tenía cuerpo, tenía alma, pero era espíritu vivificante, o sea, Cristo mismo, ¿ya? El espíritu de Cristo. Pero cuando fue bautizado y recibió el Espíritu Santo como humano, como hombre, entonces ahí es donde se cumple nacer del agua y del Espíritu, o sea, del Espíritu de Cristo y del Espíritu Santo. ¿Me van a entender? Ese es el milagro más grande que existe, que el Espíritu de Cristo juntamente con el Espíritu Santo hacen nacer de nuevo a una persona. ¿Ya? Entonces en el capítulo 2 y 7, versículo 7 de Génesis, lo que está hablando es que Adán recibió espíritu humano, espíritu que viene de Dios para que tuviera vida su alma. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al punto 2. Vamos a leer Hechos 2:3. Por favor, al que le di Hechos 2:3, pilas todos. Ahí, por favor, pasen el micrófono encendido y vamos a hacer las cosas así. Bien, bien. Amén. Dice en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 3: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Bueno, entonces en este verso, estamos viendo la manifestación. Manifestación. Quiero aclarar algo. Cuando leímos el verso anterior, Juan capítulo 20, versículo 21-22, está hablando que recibieron el Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los discípulos. O sea, no especifica cuántos. Pudieron haber sido los 11, ¿sí? Pero acordémonos que en otras partes de la Biblia dice que Jesús tenía 70 discípulos. Y en otra dice que tenía muchos discípulos. O sea, no sabemos si eran solo los 11 o eran todos. Pero en el aposento alto, ¿cuántas personas habían? Entonces ahí sí podemos, y dice la Biblia muy claramente que estaban los 11, el número 12 que fue Matías en vez de Judas, la mamá de Jesús, María, ahí estaba María Magdalena y otros discípulos, no dice quiénes, pero todos ellos formaban un total de 120 personas. Entonces, ¿quiénes fueron llenos del Espíritu Santo cuando dice que sopló, que bajó? ¿Quiénes? Los 120, pero los discípulos, los 12 discípulos ya tenían al Espíritu Santo. Lo que hubo sobre ellos fue una manifestación. Y de los demás discípulos que no habían estado en ese grupo de Juan, capítulo 20, versículo 21-22, fueron llenos y fueron a la vez manifestando lo que el Espíritu Santo les dio: hablar en lenguas y profetizar. Sigamos con el punto 2, imágenes del Espíritu Santo en forma de fuego.
Vamos a leer Mateo 3:11, por favor, a quien le ha dado Mateo 3:11. Léalo otra vez, eso me gusta, hermano Ángel. No espere el micrófono, empiece a leer. Pero léalo. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Amén. Gracias, hermano. Entonces, ¿quién es el que da el Espíritu Santo? ¿Quién lo da? Jesucristo. ¿Lo dice quién? Juan el Bautista. Dice, el que viene detrás de mí, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, esa es otra manifestación de fuego. Aquí lo está diciendo Mateo 3:11. En el capítulo 2 de Hechos, versículo 3, dice que ellos tuvieron manifestación ¿de qué? De lenguas de fuego. Veamos otra forma. Veamos Éxodo 13, verso 21 y 22, por favor. Empieza a leer, hermano. Amén. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Bueno, entonces, ¿ahí qué era lo que se estaba manifestando? Ahí se estaba manifestando la misma presencia de Dios. Recordemos que cuando los israelitas salieron de Egipto, la primera vez que se manifestó eso, en la columna de fuego, fue cuando los egipcios iban detrás de ellos para hacerles daño. Entonces, ¿quién los defendió? La columna de fuego. ¿Y qué es la columna de fuego? La presencia de Dios. Luego el Señor mandó a hacer un arca. El arca de la alianza, el arca del pacto. Y adentro del arca, ¿qué había? ¿Qué representaba el arca? Mejor dicho, ¿qué representaba el arca? Representaba la presencia. ¿Y qué había de noche? Ajá, entonces, pero esa columna de fuego, ¿de dónde venía? Se manifestaba desde donde estaba el tabernáculo para todo el pueblo, lo alumbraba, pero tenía un centro, o sea, la columna de fuego se posaba sobre el pueblo para alumbrarla, pero venía de una fuente. La fuente era el arca del pacto, o sea, porque era lo que representaba su presencia. Miremos entonces que en el día dice que era una columna nube y en la noche era nube de fuego o columna de fuego. Entonces, eso tiene mucho significado con lo que dice Mateo 3:11. Tiene mucho que ver también con lo que dice Hechos 2:3, que es lo que leímos. El Espíritu Santo se manifestó como lengua de fuego sobre la cabeza de ellos, y el que da el bautismo del Espíritu Santo es, ¿quién lo da? Jesucristo. ¿Y cómo dijo que los iba a bautizar? Espíritu Santo y fuego. No es lo mismo decir espíritu y fuego, no, Espíritu Santo y fuego. Eso es lo correcto. Punto 3. Vamos a ver Lucas 3, 21 y 22, por favor, hermano. Aconteció cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. ¿Estás seguro que estás leyendo la cita, hermano? Lucas 3, versículo 21 y 22, ¿sí? Sí. Entonces, por favor, leámoslo. ¿Sí? Sí, léelo. ¿Comienzo de nuevo? Sí, léalo. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado,
y orando el cielo se abrió, Ahí está. y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bueno, ahí vemos entonces una forma corporal de el Espíritu Santo. Es muy llamativo esa forma en la cual él se presentó, ¿verdad? Ya que si ustedes se dan cuenta en la Biblia, eso está en Isaías capítulo 40, que dice que los que esperan en el Señor levantarán su vuelo como. Entonces, ¿por qué no se presentó como un águila, verdad? ¿Por qué el Espíritu Santo no se presentó como un ave majestuosa? Porque el águila es un ave majestuosa. No sé cuántos metros miden sus alas, y es el ave que vuela más alto de todos. ¿Perdón? 2 metros cada ala. 1 metro cada ala. Bueno, 1 metro es bastante, ¿verdad? Imagínense, entre las 2 alas, 2 metros. Y bueno, y es un ave majestuosa. Pero ¿por qué el Espíritu Santo no se manifestó como tal? Sino que se manifestó como una paloma. Se corporizó o se presentó como en forma de paloma, por el significado de. Así es, eso es. Eso es. Yo les había hablado al respecto de eso anteriormente, que el Espíritu Santo se manifestó en forma de paloma, demostrando la humildad de Dios. Porque una paloma es tranquila, noble, no es fuerte, y es un ave muy frágil, podríamos decir. Inteligente también, incluso cuando Noé quería saber si el agua había bajado, envió ¿qué? A una paloma, porque me parece que la primera vez envió a un cuervo, y el cuervo ese ya no regresó. Ese halló un nido por algún lugar y ahí se quedó. Entonces Noé supo que algo había sucedido, que quizá ya el agua había bajado, pero era un cuervo irresponsable, ¿verdad? Pero la palomita, ¿qué hizo? Le trajo una muestra en su piquito de que, una hojita de que el agua había bajado. Entonces, gracias Jonathan aportó eso, una ave inteligente, pero un ave frágil. O sea, el Espíritu Santo se contrista, pero el Espíritu Santo es espíritu de poder. Poder, diga conmigo. El Señor dijo: no es con espada ni con ejército, mas ¿con qué? Con mi Santo Espíritu. O sea, espíritu de poder. Pero más sin embargo, que es poderosísimo, es humilde, es sencillo. Imaginen, inteligente no digamos, si él sabe todas las cosas. Todo lo sabe el Espíritu Santo. Escudriña lo profundo de Dios. No digamos a nosotros. Nos conoce exactamente cómo somos. Pero se corporizó en una paloma representando la humildad de Dios. Veamos, cuarto punto, imágenes del Espíritu Santo en forma de agua. También el Espíritu Santo se representa en agua. Leamos Juan 4, 10 y 13, por favor. ¿A quién le di esa cita? Juan capítulo 4, 10. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Número 13. Respondiendo Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Sigue por favor.
Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Gracias. Entonces, es importante señalar esto, porque el agua también representa al Espíritu Santo. El Señor le dijo a la samaritana, fue el diálogo que tuvieron, ¿verdad? Si supieras el don, si supieras quién habla contigo, tú le pedirías agua. Pero entonces, ¿qué clase de agua es la que da el Señor? Es el agua celestial. Y entonces, ¿cuál es esa agua? ¿Qué dijimos? ¿Quién da el Espíritu Santo? Cristo. Está diciendo, si yo te diera del agua que yo doy, no tendrías sed jamás. Entonces eso representa, y le dice, sino que el agua que yo te daré será una fuente de agua que salte, ¿para qué? Vida eterna. Te está representando la vida del Espíritu Santo. Punto 4, sigamos. Imágenes del Espíritu Santo en forma de agua. Juan 7, versículo 37 y 38, por favor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior corren ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bueno, eso está hablando de los ríos de ¿qué? De agua viva. Y esto lo habló en referencia a la promesa del Espíritu Santo. Pero ¿para quién es el Espíritu Santo según lo que ahí dice? Para los que creen. O sea, ¿pero creen en qué? ¿En quién? Es muy importante eso. Es muy importante que enfaticemos eso. Porque cualquiera puede creer en cualquier cosa, ¿no? Pero el que cree en Jesús como el Mesías, no el que cree en Jesús como un profeta, ¿verdad? Usted le pregunta a la gente, ¿usted cree en Jesús? Sí, un hombre bueno y en la historia, un maestro, y le dicen un montón de cosas. Pero si usted le dice, pero usted cree en Jesús como el Mesías, si sabe qué quiere decir Mesías, quiere decir ungido. El Mesías es el Salvador del mundo. El Mesías es el Hijo de Dios. Y al darse el título Hijo de Dios, se está haciendo llamar Dios. El que conoce toda esa definición, usted le pregunta, ¿cree usted en Jesús como el Mesías? Ahí le dicen, no, pues hasta ahí ya no, porque él fue un hombre, etcétera. Entonces, ¿será que es candidato para recibir el Espíritu Santo? No. Ahora alguien que quizá no sabe mucho, o quizás sí sabe mucho, pero recibe al Señor Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, ese nace de nuevo y automáticamente tiene ¿a quién? Al Espíritu Santo. Pero la manifestación es para los que creen. Amén. Entonces estamos viendo al Espíritu Santo en la Biblia en forma de agua. Dice, es una fuente que salta para vida eterna. Punto 4, un río de aguas de sanidad. Ezequiel 47, versículos 6 al 12, por favor. Entonces me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Me llevó y me hizo volver a la orilla del río. Y cuando volví, he aquí, en la orilla del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Arabá. Luego siguen hacia el mar y desembocan en el mar.
entonces las aguas del mar quedan purificadas, y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve vivirá, y habrá muchísimos peces, porque estas aguas van allá, y las otras son purificadas. Así vivirá todo por donde pase el río, y junto a él se pararán los pescadores, y desde en Gadí hasta en Eglaim habrá un lugar para tender las redes. Sus peces serán según sus especies, como los peces del mar, grande, numerosísimo, pero sus pantanos y marismas no serán purificados, serán dejados para salinas. Junto al río, en su orilla, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles que den fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes darán fruto, porque sus aguas fluyen del santuario. Su fruto será para comer y sus hojas para sanar. Amén. Gracias. Entonces ahí estamos viendo nosotros, si usted lee ese capítulo detenidamente en casa, estamos hablando del capítulo 47 de Ezequiel, es la visión del río que sale del santuario, del templo, y esto representa al Espíritu Santo. Si usted ve o vemos o escuchamos todos la lectura, dice que en estas aguas hay muchos peces. Ahora una pregunta, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? ¿Qué era Pedro antes de ser discípulo? Pescador de profesión. Y Jesús le dijo, ven, sígueme, le dijo, yo te voy a hacer un pescador ¿de qué? De hombres. Entonces el Señor ve a los hombres como peces. Pero aquí en el capítulo 47 vemos que estas aguas tienen toda clase de peces. Toda clase de peces. Y no solo eso, sino que hay lugares que dice que son aguas salinas. ¿Y qué hace el agua salina? Purifica. Pero dice que también estas aguas son de sanidad. Entonces, ¿qué representa eso? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, juntamente con Cristo, el Espíritu de Cristo, y los siervos como Pedro, que son cazadores, y no cazadores, sino pescadores de hombres, son los que los siervos van a hacer la obra de Dios pescando para el reino, pero es por obra del Espíritu Santo. La corriente, si usted se mete a un río que tiene una corriente fuerte, ¿qué va a pasar? Lo va a arrastrar. ¿Y será que la corriente lo va a llevar para donde usted quiera? La corriente lleva su cauce, ¿verdad? Y para donde va, ahí va. Entonces es exactamente lo que el Señor dijo, refiriéndose al viento, ¿verdad? No se sabe de dónde viene ni para dónde va. El agua igual. O sea, no se sabe exactamente qué dirección o qué fuerza lleva el agua. Pero en el río del Espíritu, el que manda, el que mueve las piezas, el que mueve todo es el Espíritu Santo. Entonces estamos viendo al Espíritu Santo en forma de agua. Punto 5. Veamos Ezequiel 36, 26, por favor. Amén. Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Gracias. Ahora, ¿quién es el que puede realmente cambiar un corazón duro? Sí, Cristo, pero ¿a través de qué? Espíritu Santo. Exacto, ahí está. Gracias, hermana Flori. Hermana Flori dice, mejor que lo diga ella, óiganlo de ella, a ver qué hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence al ser humano, al alma que está necesitada, y lo lleva al conocimiento de la luz que es Jesucristo, salvación. Ahí está.
O sea, el Espíritu Santo convence. ¿Convence de qué? De pecado al mundo. Eso lo dijo el Señor Jesús. El Espíritu Santo convence de pecado al mundo. Ahora, si el Espíritu Santo convence de pecado al mundo, es para traerlo a Cristo, ¿verdad? Porque Cristo es el único que salva. Pero, ¿también nos convence de pecado a nosotros? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Porque aunque hemos nacido de nuevo y estamos en Cristo, fallamos, ¿verdad? ¿Pecamos? ¿Le fallamos al Señor? Claro que sí. Entonces, ¿el Espíritu Santo qué hace? Convence de pecado al mundo, al pecador, y también al Hijo de Dios, al nacido de nuevo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace? Ablanda el corazón. Ablanda primeramente el espíritu humano y el corazón para arrepentimiento. Veamos entonces Juan 3, 5 y 6, por favor. Juan 3, 5 y 6. 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Gracias Alejandra. Entonces aquí está hablando de qué? Del nuevo nacimiento, ¿verdad? Es lo que le decía al principio. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice que no puede ver? Entonces luego afirma y dice que el que no naciere de qué? Del agua y del Espíritu. Desde ahí estamos viendo nosotros al Espíritu Santo actuar juntamente con Cristo. Hablamos las dos cosas, el verbo, el agua, la palabra. Veamos entonces ahora esto. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Qué dice usted? ¿Lo tiene? ¿Todo cristiano tiene el Espíritu Santo? Sí, definitivamente, todo cristiano. Bueno, tal vez no solo lo menciono, no voy a entrar en ese tema, pero por ejemplo, hay hermanos en Cristo que no creen en hablar en lenguas. Dicen que eso fue para el Pentecostés y ya eso no se debe dar más. Es la interpretación que ellos han adquirido o mantienen. Pero ¿será que por eso no tienen el Espíritu Santo? Lo tienen porque son creyentes en Cristo, han creído, son nacidos de nuevo. Lo que sucede es que no comprenden la otra parte. No la comprenden, pero ¿será que el Espíritu Santo no les habla? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí les habla? Claro que sí. ¿Cómo? Les habla a través de la Biblia. Es más, el apóstol Pedro dijo: creed a la palabra profética, la más segura. ¿Y cuál es la palabra profética? Les he dicho yo a ustedes. ¿Cuál es? Es toda, pero en específico yo les he mencionado los profetas: Isaías, Jeremías, Oseas, Amós, Ezequiel, Daniel, todos los profetas. Ellos profetizaron para Israel, pero también para la iglesia, para nosotros. Entonces, ¿cuál es la palabra más segura? La palabra que está escrita. Ahora, entonces el que profetiza de parte de Dios, no puede contradecir lo que está escrito. Esa es la manera en la que el Espíritu Santo va a hablar sin contradecir lo que está escrito,
Si alguien ya contradice, por eso el apóstol Pablo nos explica y dice, juzgad la profecía, pero no juzguen al vaso. Porque si te pones a juzgar al vaso y la profecía que está diciendo es exacta a la palabra y es atinada a todo lo que dice la Biblia, entonces no vaya a ser que lo exaltes y termines exaltando hombres. Y si el que está profetizando no está de acuerdo a la palabra, puede ser por ignorancia, no vaya a ser que lo termines juzgando como un falso profeta. Y quizá es un hermano nacido de nuevo en Cristo que tiene buenas intenciones, pero que simplemente ignora. Aunque definitivamente la Biblia nos habla de que en los últimos días vendrían falsos profetas. Entonces, ¿hay falsos profetas? Sí, hay falsos profetas. Pero por eso es que la Biblia dice, juzguen la profecía. Entonces, al juzgar la profecía, ¿qué es lo que hacemos? Comparamos con la palabra y dice uno, sí, está correcto, aquí lo dice. Pero si no está correcto, dices no, y entonces desechas lo que no es y no juzgas a la persona. Yo creo que es sabio, porque de todas maneras la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Vamos más adelante. Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Entonces el que tiene el Espíritu de Cristo es el que lo ha recibido en su corazón como Salvador, como suficiente y único Salvador, y que cree que Jesús es Dios, y que fuera de Él no hay nadie, y que Él es el único que puede hacer nacer de nuevo a alguien. Ese que cree así y cree la Escritura es nacido de nuevo, es de Dios, tiene el Espíritu de Cristo, aunque no hable en lenguas. Hago esa aclaración. Y si habla en lenguas, pues tiene una ventaja. Punto 6. La santificación, el Espíritu nos transforma en su gloria. 2 Corintios 3, 17 al 18. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Alguien quiere leer 2 Corintios 3, 17, 18? Jonathan, o lo tiene ya, ¿lo tienes tú, Néstor? No, yo lo quiero que lo lean de la Biblia ahí, la que tienen en la mano. Porque aquí cortamos algunos versículos, entonces quiero que estar seguro que vamos a leerlo todo. 2 Corintios 3, 17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. 18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de la gloria de gloria, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Amén. Gracias, hermano. Entonces aquí lo que nos está hablando es que donde está el Espíritu Santo, ¿qué dice que hay? Entonces, ¿cómo conocemos al Espíritu Santo nosotros? Primero, Él dijo, el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo va a dar testimonio de todo lo que es verdad. ¿Y qué es la verdad? Cristo. ¿Y qué es la verdad? La verdad es que el Padre lo envió al mundo para que todo aquel que en Él crea, ¿qué dijo? No se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la verdad. Entonces, donde está el Espíritu de Dios va a haber libertad. El Espíritu Santo no va a esclavizar a nadie, sino que es espíritu de amor, espíritu de verdad, y hay paz en Él,
y definitivamente su poder se manifiesta sobre todo poder. Vamos entonces, ¿qué es la santificación? El Espíritu tiene un proyecto grande contigo y conmigo. Él quiere hacerte como Jesús. Quiere transformarte completamente. Quiere sanar tus heridas emocionales. Quiere liberarte de patrones destructivos. Quiere cambiar tu forma de pensar y ver la vida. Quiere sanar tus relaciones con los demás. Y quiere liberarte de pecados habituales. Entonces, esa es la santificación que el Señor quiere hacer con nosotros. Por supuesto, eso es parte. Hay mucho más. Aquí estamos mencionando algunos puntos muy claves, muy importantes, que es como los que ya leí. Amén. Vamos a ir entonces, ya concluyendo, vamos a mencionar otros más. Quiere transformarte completamente, quiere liberarte de patrones malos de tu familia y de antepasados, quiere lijar tus asperezas, quiere llenarte de cualidades de amor y de bondad, quiere que brilles con esperanza y gozo y que tengas amor. O sea, todas esas cosas las da el Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, me parece que es del versículo 21 o 22 en adelante, es donde están descritos los frutos de el Espíritu. No es el del 21 en adelante. Bueno, lea todo el capítulo, porque ahí también están las obras de la carne del 19 para acá. Pero si usted lee Gálatas del 21 en adelante, ahí vamos a ver los frutos del Espíritu. ¿Por qué no lo busca, por favor, hermana Jessica? Y veas, vamos a corroborar si es del 21 en adelante, aunque no caería mal leer todo el capítulo, no ahorita, pero en su casa usted, pero solamente quiero corroborar eso. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 21, y por favor le pasan el micrófono prendido. Del 22, pues andábamos cerquita. ¿Dónde está el micrófono? Por favor, hermana, del 22 nos confirma hermana Legia aquí. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. 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 Y amén. Yo creo que vamos a concluir la primera parte de este estudio. Felicite al que tiene al lado y dígale: te felicito porque estás en la penúltima clase. Nos falta una clase más, la de la semana que viene, y el examen final va a ser el 16, bueno, no, todavía hubiera sido hoy. El examen final, estamos hablando de aquí a 2 semanas. Así que prepárese.